sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Dios va a comenzar hoy en esta noche. Y mira, mi amado hermano, te voy a pedir en esta noche, antes que todo, hermanos, bienvenidos. Les doy gracias a aquellos que, hermanos, son esforzados para estar aquí en la casa de Dios. Yo sé, hermanos, que quizás fue un fin de semana o unos días pasados muy cansados por tantas actividades que hubo, hermanos, pero mira, sobre todas las actividades, sobre todas las comidas familiares, todo lo que nos gozamos, deberíamos de siempre poner en primer lugar a Dios y estar presentes en la casa de Dios, amén. Así es de que queremos hoy, hermanos, comenzar vamos a orar primero antes de esto, hermanos, y pedir la guianza, la dirección del Espíritu Santo, hermanos, sobre lo que Dios va a iniciar hoy en esta noche. Pero apóyame a orar. Yo sé que todavía no te doy ningún libro, pero mira, si gustas, es fácil el libro que vamos a estar tocando, viene siendo en Génesis, o no necesitamos mucho preparación para buscar el libro, hermanos. Pero sí necesitamos, hermanos, y necesito que me ayudes a orar, ¿verdad? Necesito que seamos unidos en esta oración. Porque hoy, hermanos, estaremos comenzando una serie nueva de estudios bíblicos, hermanos, donde Dios nos va a hablar de una manera bien poderosa, hermanos. Una serie de estudios acerca de nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Vamos a orar, vamos a pedir la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre, te pedimos en esta hora, Señor. Bendito Dios. Acompáñame, pueblo, acompáñame. Porque a veces decimos amén, amén, pero nomás no. Pero ayúdame, yo sé lo que te digo, ayúdame. Necesitas orar, pueblo de Dios. Yo sé lo que te estoy diciendo. Necesitamos orar. Y no solamente orar, sino clamar. Porque lo que Dios nos va a dar, hermanos, en estas series es poderoso. Bendito Dios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, mi Dios. Sabiendo, Señor, que hoy, Padre amado, darás inicio, Señor, a palabra poderosa, Señor, para aquel que está dispuesto a recibirla, Padre. A una palabra, Señor, de grandes bendiciones, Padre, pero solamente, mi Dios, para aquellos que abren su corazón, para aquellos que están dispuestos a recibir, a escuchar, recibir y caminar sobre tu palabra profética que hoy tú nos das, Señor. En tus manos nos ponemos, Espíritu Santo, deseando, Señor, que bendiga nuestras vidas por medio de tu palabra. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. ¿Por qué no iniciamos con un aplauso fuerte al Señor? Toma tu asiento, iglesia. Y mira, iglesia, uno siempre tiene que ser sensible a lo que Dios nos indica. Y yo pienso que todos sabemos esto, pero los que más deben de saber esto son los que se paran detrás de un púlpito a predicar o enseñar. Yo pienso que debemos saber, hermanos, que lo más importante, hermanos, es siempre ser sensibles a lo que Dios nos está indicando a nosotros, ¿verdad? Porque podemos caer en el error, hermanos, de traer un mensaje, traer una enseñanza que conforte nuestro espíritu, que conforte, hermanos,
nuestra idea de decir, wow, este mensaje está bueno para llevárselo a Julano de tal o a aquella persona. No, hermanos, cuando Dios te indica lo que tú debes de hablar, dice la palabra de Dios que Dios le decía a Jeremías, ¿verdad? No digas que soy un niño, porque tú no irás a hablar lo que tú quieras, tú hablarás la palabra que yo deposite en tus labios. Y estos estudios, hermanos, mira, hoy como iglesia de Cristo, hermanos, estamos, mira, yo quisiera decirte en una situación donde Dios a mí me ha estado inquietando por las últimas 3 semanas, hermanos, sobre esta serie. Sobre 3 semanas me ha estado inquietando, me ha dado un gran peso sobre, hermanos, traer esta serie de estudios bíblicos. Y yo he sido obediente a Dios, hermanos. Yo he estado meditando en qué temas, de dónde despegar, cuáles son los puntos que Dios quiere que toquemos, cada uno de los que me va a estar apoyando en predicar esta serie de estudios. Y hermanos, yo lo tenía planeado empezar el primer jueves del año. Pero anoche, créeme lo que no podía dormir, hermanos, se me inquietaba. Yo ya tenía otro estudio, hermanos, que iba a traer, que a mí se me hacía un estudio muy bueno, que yo decía, este estudio está bueno, tiene mucha enseñanza, tiene muchos puntos que son de gran bendición y crecimiento para nuestra vida espiritual. Pero Dios me empezó a inquietar, hermanos, y el Señor me ponía, necesitas comenzar ahora. Yo le decía, Señor, pero nuevos comienzos, nuevo año, nueva semana, un año nuevo, un comienzo nuevo. Y el Señor me decía, ahora. Y bueno, hermanos, yo quiero ser obediente a Dios. Ese estudio que yo sé que también es de bendición, que ya lo tengo listo, hermanos, será para cuando Dios me lo indique. Pero mira, hoy como iglesia de Cristo, todos nosotros estamos, hermanos, convocados a un tiempo de liberación. ¿Cuántos dicen amén? Porque es lo que necesitamos como pueblo de Dios: ser libres de tantas ataduras que aún el pueblo de Dios estamos y no lo hemos entendido. O muchas veces estamos atados y ni cuenta nos damos. Pero como iglesia de Cristo, hermanos, estamos convocados a un tiempo de liberación, a un tiempo de restauración. Y como te dije anteriormente, por 3 semanas el Señor me ha estado hablando de una manera muy insistente y muy determinante. Y me dijo, hoy es el día de nuevos comienzos. Hoy, de lo que ha muerto, que vuelva a la vida. Para muchos de ustedes hoy será un génesis, por decirlo así, un principio, un comienzo, un nuevo principio, un nuevo comienzo en las vidas. Y en mi aflicción por esta serie de estudios, hermanos, yo le decía, Señor, ¿qué significa un nuevo comienzo? Y a través de la palabra que, hermanos, que Él depositó en mi espíritu, Dios habló a mi corazón, hermanos, y me dijo, ¿verdad? Me decía, nuevos comienzos es que cuando las cosas que en tu vida personal, esas cosas que no están sucediendo como yo las diseñé bajo mi plan divino, él me decía, yo no aborto el propósito divino en tu vida, pero ¿por qué a veces no sucede el plan divino de Dios en nuestra vida? Yo le decía, ¿qué significa? ¿Qué es un comienzo nuevo? Y él decía, un comienzo nuevo significa que cuando mi plan divino, mi propósito en la vida de los seres humanos no se está llevando a cabo, es que algo mal está sucediendo. Necesitamos reiniciar un nuevo comienzo. Y en mi corto y humilde entendimiento de la palabra de Dios, hermanos, yo clamaba a Dios porque para que yo pudiera entender lo que Dios estaba hablando conmigo.
Y el Espíritu Santo, hermanos, me empezó a revelar que a través de los tiempos Él ha traído nuevos comienzos en medio de su pueblo. Aquí en las Escrituras yo le decía al Señor: Señor, pero ¿cómo es un nuevo comienzo? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sucede? ¿Cómo inicia? ¿Dónde inicia un nuevo comienzo? Y Él me llevó a diferentes lugares de la Biblia. Él me decía: si tú buscas, tú vas a ver, la vida está llena de nuevos comienzos que yo hacía en las vidas de mis siervos. Empezaba a ojear para un lado y para otro, hermanos. Y mira, cuando el pueblo de Israel, hermanos, déjame decirte una cosa. Mira, escucha esto, iglesia, porque esto es lo que el Señor me ministraba y me decía. Yo tenía un propósito para Adán. El Señor me decía: yo tenía un propósito para Adán. Y todos lo sabemos que Dios tenía un propósito divino para Adán y para Eva. Pero cuando mi propósito no se llevó a cabo a causa de su desobediencia, y cuando la tierra se llenó de inmoralidad a causa del pecado, es entonces que yo levanté a Noé y traje un nuevo comienzo. Buscando la palabra del Señor, el Señor me hablaba y me decía: cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto, bajo el dominio del faraón, Dios los libertó y los llevó por el desierto. El desierto es símbolo de restauración y de empoderamiento, de preparación para poder entrar a la tierra prometida. Eso es lo que el desierto tipificaba. Muchos dicen: pero ¿por qué si los iba a llevar a la tierra prometida? ¿Por qué tuvo que llevarlos por el desierto? Bueno, porque el desierto era necesario para el pueblo de Israel. El desierto nuevamente es símbolo de restauración y empoderamiento para poder llevar a cabo, hermano, lo que los esperaba en la tierra prometida. Para entrar en la tierra prometida, hermanos, para hacer de ellos un linaje. Mira, ¿por qué necesitaban ser preparados? Porque a través del desierto Dios los iba a preparar para que ellos fueran un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque a ellos ya se les había olvidado cómo era un pueblo santo, cómo era un pueblo que había sido sacerdocio real. Entonces era necesario este proceso del desierto. Pero el pueblo de Dios, hermanos, cuando fue rescatado del cautiverio, de la esclavitud, cuando Dios los libertó, hermanos, y los llevaba por el desierto, el pueblo de Dios, hermanos, rápidamente se desvió del propósito de Dios y comenzó a dudar del único y verdadero Dios todopoderoso que los había libertado de esa esclavitud. Y se volvió y se corrompió, hermanos, se corrompió fabricando y adorando a becerros de oro. Y mira lo que decían cuando ellos, hermanos, cuando ellos tomaron, y esto tú lo puedes ver en Éxodo capítulo 32. Lo puedes ver en Éxodo capítulo 32, versículos del 2 al 4. Mira, hermanos, Dios tenía un plan divino para ellos, pero cada momento el pueblo de Israel se desviaba. Y mira, llegó el momento, hermanos, donde ellos como que no confiaban muy bien en Dios, como que no sabían si confiar en Dios o no. Y mira, ellos prefirieron, hermanos, en un momento que tuvieron, hermanos, donde Moisés estaba a solas con Dios, para que Dios le estaba dando instrucciones de qué era lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Mira lo que ellos hicieron. Éxodo 32, versículos del 2 y el 4. Mira lo que dice Israel, hermanos. Fíjate lo que están aquí. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Mire el plan que tenían. El siguiente versículo dice: entonces todo el pueblo apartó sus arcillas de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Mira el versículo 4, dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ello un becerro de función. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. Mira nomás. Dios los rescató,
los libertó. Ellos vieron cada uno de los 10 plagas para destruir el poder del faraón. Dios los sacó. Y ahora ellos dicen: Dios no fue el que nos sacó, fue este becerro. Fueron estos becerros que acabamos de hacer. Ellos son nuestros dioses. Mira cómo se corrompieron. Pero con todo esto, iglesia, con todo esto, Dios no abortó, no desechó su propósito para con el pueblo de Dios. Cuando digo no abortó, me estoy refiriendo a no los mató, no destruyó. No destruyó el plan divino, el propósito divino que Él tenía para su pueblo. Podría haberlo hecho allí. Los pudo haber consumido, hermanos, al instante. Pero Dios, hermanos, no abortó, no desechó su propósito para con el pueblo de Dios, sino que Él trajo un nuevo comienzo, levantando a Josué con una nueva generación. Usted encuentra en la Biblia a un hombre llamado Elí. Él desempeñó el papel de sumo sacerdote y juez de Israel. Él perteneció a la tribu de Leví, fíjate, a la tribu de los levitas. Elí había juzgado al pueblo, hermanos, por más de 40 años. Pero sus convicciones acerca de los mandatos de Dios y su corazón se habían vuelto tibios, llevándolo a ese pueblo a convertirse en, o esto que le pasó lo llevó a él como líder, lo llevó a ser una persona muy permisivo y sin celo de los mandatos de Dios. Y el pueblo se había alejado de Dios, y en medio de esa frialdad y muerte espiritual, Dios no abortó su propósito para con su pueblo. Por el contrario, levantó a un joven profeta llamado Samuel, que trajo un nuevo comienzo al pueblo de Dios. Mira, cuando Judas traicionó a Jesús y los discípulos huyeron y Él fue crucificado, pero Jesús no los desechó, no renunció a ellos, sino que con su muerte y su resurrección trajo un nuevo comienzo. Mira, todos estos ejemplos que la Biblia nos está dando, y hay muchos más, está hablando personas de que tenían cargos de mucha responsabilidad, pero más sin embargo ellos empezaron a caer en la frialdad espiritual y a llevar juntamente con ellos a todo un pueblo, a toda una nación, a esa frialdad espiritual. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto, pueblo? Mira que hoy Dios le está anunciando a su iglesia. Hoy Dios le está anunciando proféticamente, hermanos, que ha llegado el tiempo de un nuevo comienzo. Así que antes hermanos, de verdad, antes de que tú, hermanos, empieces a meditar en de qué se trata esto, mira, ahí donde estás, comienza a meditar en lo que estás escuchando. Dice la Biblia, hermanos, que Dios levantó a un hombre llamado Jacob, y aquí es donde vamos a entrar. La Biblia nos habla cómo Él levantó a un hombre llamado Jacob. La Biblia nos dice que sobre él, sobre Jacob, venía la asignación y la promesa, hermanos, que Dios le había dado a Abraham, y sobre su hijo Isaac. Hermano, la promesa de los patriarcas estaba sobre Jacob, y en Jacob habitaba la bendición y la promesa de Dios. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 28, versículos del 3 al 4, y le vamos a dar lectura. Mira, en el libro de Génesis capítulo 28, del 3 al 4, mira lo que dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique,
hasta llegar a ser multitud de pueblos. Mira el versículo 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vamos a brincarnos, hermanos, al versículo, a este mismo capítulo, pero versículo del 13 al 16. Miren lo que dice: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Escucha esto: y volveré a traerte a esta tierra. Pasarían muchos años, pero él ya estaba profetizando: tú vas a regresar a este mismo lugar. Dice: y te volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Wow. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Mira, esta es la promesa, la heredad que Dios le prometió a Jacob, que él recibiría del patriarca Abraham. Pero hay un relato, hermanos, hay un relato muy importante que muchas veces lo ignoramos, y son de nuevos comienzos en todo esto. Mira, no te voy a pedir que vayas allí, porque es todo un capítulo el que habla de esto. Pero en el capítulo de 34 de Génesis hay un relato bien importante aquí. Dice la Biblia, hermanos, que un día Jacob, regresando a la tierra prometida, hermanos, habitó en un lugar llamado Siquem. Y uno de los hijos del rey de Siquem, fíjate esto, hermanos, uno de los hijos del rey de este lugar llamado Siquem, dice la palabra de Dios que ese hijo violó a la hija de Jacob, una de las hijas que se llamaba Dina. O sea, el príncipe, el hijo del rey de Siquem, vio a esta jovencita, la vio, le gustó, se enamoró de ella, me imagino. Hermanos, la tomó, y dice la palabra de Dios que la violó, la tomó para sí. Así que los hermanos de Dina, hermanos, se enfurecieron y hicieron un plan para vengarse del pueblo de Siquem. Y mira, mi amado hermano, el grupo de Jacob, hermanos, entre todos los hijos, las hijas, los sirvientes y todos, era un grupo pequeñito, no eran muchos ellos. El rey de Siquem, hermanos, ¿verdad?, abogando a favor de su hijo, quiso hacer alianza con Jacob y todos sus descendientes, hermanos, para tratar de traer una solución pacífica y favorable para todos. Entonces el rey, hermanos, el rey de Siquem, hermanos, diciendo que su hijo había violado la hija de Jacob, él ofreció alianza, él ofreció unirse. Él les decía: mira, yo sé que mi hijo ha hecho esto con tu hija. Le dijo: pero mira, hagamos esto, unámonos, ¿verdad? Y nosotros les daremos a nuestras mujeres, a nuestras hijas, se las daremos para vosotros. Ustedes únanse con nosotros y nosotros nos unimos juntos. Hagamos de todo esto una familia grande. El rey no quería problemas. El rey podría fácilmente destruir a Jacob y matarlos, porque ellos eran un grupo pequeñito, pero el rey no quería problemas. Hermanos, y cuenta la historia que los hermanos los hijos de Jacob, hermanos, o los hermanos de esta jovencita que fue violada, hicieron un plan. Ellos dijeron: no podríamos hacer eso nosotros. Dijeron: porque esto sería abominación para nuestro Dios. Les dijo: de la única manera que podríamos unirnos es que todo este pueblo de ustedes, los varones, sean circuncidados. Es entonces que nosotros podríamos aliarnos juntos, porque Dios en su palabra nos dice que no nos unimos a los incircuncisos. Entonces, hermanos, el rey de Siquem ordenó
para que fuera favorable para todos, ordenó que todo varón fuera circuncidado para poder hacer alianza con Jacob y toda su descendencia. Entonces la historia dice que los hermanos de esta jovencita, o los hijos de Jacob, hermanos, hicieron un plan. Ellos sabían lo que sucedía cuando un hombre se circuncidaba. Ellos sabían que el día más doloroso, el día más débil de esos varones, el día que prácticamente no podían ni levantarse para caminar, era al tercer día de la circuncisión. Ellos esperaron hasta el tercer día, y dice la palabra de Dios que planearon esto. Ellos de noche fueron, al tercer día fueron, y dice que mataron a todo varón de todo ese pueblo, siendo que ellos no se podían mover. Fueron y los mataron, hermanos, a espada. Los mataron de muchas maneras. Y por si fuera poco, hermanos, después de hacer esa mortandad, dice que se llevaron cautivas a todas las mujeres, a todos los niños, y se los llevaron como esclavos, como esclavas, para que les sirvieran a ellos. Y cuando llegaron para con Jacob, Jacob no tenía nada que ver en esto. Esto fue plan de los hijos. Y ustedes quizás dirán: miren, hermanos, está muy atento a lo que está pasando, porque mira, tú dirás: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuevos comienzos? Para allá voy, hermanos. Porque si tú no, este es uno de los mensajes que si tú te descuidas te vas a perder y no vas a saber ni por dónde estás. Pero mira, mi amado hermano, Jacob no tenía nada que ver en esto. Él no sabía esto. Él se dio cuenta cuando regresaron los hijos con una gran cantidad de mujeres y niños y niñas. Y les robaron el ganado, les robaron las ovejitas que tenían, todas sus riquezas, todo, hermanos, todo se llevaron los hijos, juntamente con todos los sirvientes que tenían. Se los llevaron, se los robaron. Y que cuando llegaron, Jacob se dio cuenta de lo que habían hecho. Y Jacob, hermanos, afligido y muy desconcertado por la acción de sus hijos, les dijo: hijos, ¿qué han hecho? Me han hecho aborrecible ante todo este pueblo. Ellos vendrán y nos atacarán, nos destruirán a todos. Han hecho algo pecaminoso, han destruido todo un pueblo, han matado a todo hombre, han vuelto viudas a sus esposas, han vuelto huérfanos a sus hijos. Así que literalmente dice la Biblia, hermanos, que Jacob allí en ese momento bajó sus brazos. Bajó sus brazos. Y en medio de aquella grave situación, hermanos, Jacob dijo: hasta aquí llegó la promesa. Hasta aquí llegó. Lo primero que se le vino a la mente fue: esa promesa que acabamos de leer ya no va a suceder. Hasta aquí llegó. Aquí quedamos. Aquí se terminó la promesa de Dios. Y en medio de aquella grave situación, lo que acabamos de leer en Génesis capítulo 28 y esos dos versículos, esa porción que acabamos de leer, esta fue la primera promesa que recibió Jacob. Es el primer encuentro que Jacob tiene con Dios, aproximadamente 30 a 35 años atrás de esa grave situación que sus hijos cometieron. O sea, cuando esto sucedió, del primer encuentro donde Jacob había recibido esta promesa, ya habían pasado alrededor de 35 años. Y Jacob nunca se le olvidó esa promesa, y fue que dijo: aquí se terminó esa promesa. Mis ojos no la van a ver. Pero en Génesis capítulo 35, versículo del 9 al 12, ahí mismo, cuando él pensaba, o cuando él, hermanos, piensa que todo estaba perdido, y ya, acuérdate, ya habían pasado aproximadamente 35 años de la primera promesa. Dios, hermanos, vuelve Dios y le habla nuevamente a Jacob.
Y hermanos, y esto está en Génesis capítulo 35, versículo del 9 al 12. Y mira lo que le dice. La palabra de Dios dice: apareció otra vez Dios a Jacob. Mira nomás lo que dice. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto, hermanos, fíjate lo que dice, cuando había vuelto de Padán Aram. Y le dijo, fíjate lo que le dijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Versículo 11 dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Y fíjate lo que le dice: crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Versículo 12: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Fíjate lo que está pasando aquí. Jacob pensó: ya no hay oportunidad para mí. Estoy perdido. Nunca podré levantarme de esta. Pero en el día de la aflicción de Jacob, cuando Jacob había sido, hermanos, amenazado de muerte, cuando parecía que toda su familia iba a ser destruida por todos los pueblos de la tierra, cuando sus hijos caminaban en pecado y en maldad, porque después de esto, hermanos, los hijos de Jacob se desviaron de la voluntad de Dios. Ellos comenzaron a vivir una vida que no le agradaba a Dios. Y en medio de todo este proceso, hermanos, ¿verdad, hermanos? Su familia estaba amenazada para ser destruida por todos los pueblos de la tierra. Cuando sus hijos caminaban en pecado y en maldad, cuando, hermanos, lo que Dios había prometido parecía solo una sombra del pasado y que nunca llegaría. En ese momento se hace presente la voz de Dios diciéndole: yo traigo nuevo comienzo sobre Jacob. Esa voz de Dios que dijo: yo traigo nuevo comienzo sobre Jacob. Le empieza a decir: yo no he desechado a Jacob. Yo no he desechado mi propósito sobre Jacob y sus hijos. Y eso es lo que Dios hoy le dice a muchos de ustedes en este día, amada iglesia. Dios, hermanos, te ha traído aquí, hermanos, este día para decirte: hoy es día de nuevos comienzos, aunque parezca todo lo contrario. Aunque parezca que todo va mal, aunque tú estés ahorita experimentando lo que Jacob estaba experimentando, hermanos, aunque tú tengas enemigos, aunque tus hijos estén desviados ahora, aunque tus hijos anden en mal paso, aunque la cosa no se mire bien, Dios te dice: yo no he abortado mi propósito por el cual te llamé. Yo no lo he tirado, yo no he desechado mi propósito. Y Dios hoy te ha traído aquí para decirte que Dios ya está listo para que su voz sea escuchada nuevamente, decirte: yo tengo nuevos comienzos para ti. Yo tengo nuevos comienzos. Hermano, créemelo, iglesia, cree estas palabras, aunque parezca todo lo contrario. Hoy Dios está aquí para decirte: sobre ti traigo un nuevo comienzo. Ahora, la cosa que necesitamos entender, y esto es lo que yo le decía a Dios: de Dios, pues yo estoy preparado por un nuevo comienzo. Yo estoy preparado, yo deseo un nuevo comienzo. Pero ¿cómo se inicia? ¿Cómo Dios provoca un nuevo comienzo? ¿Cómo es que Dios da a luz un nuevo comienzo en la vida de cada individuo, en la vida de cada familia? ¿Cómo es que Dios da a luz ese nuevo comienzo? ¿Qué requiere Dios de ti? ¿Qué requiere Dios de mí? ¿Cómo se hace eso? Miremos lo que Dios le dice a Jacob aquí en Génesis capítulo 35, versículo 1. Y aquí es donde comienza. Génesis capítulo 35, versículo 1. Dice: dijo Dios a Jacob. Mira lo que le dice. Y esto es cuando la familia de Jacob está por donde quiera, está mal.
está apartada de la presencia de Dios, anda en malos pasos. Jacob está desechado, está no desechado, sino que está angustiado, está angustiado. Y en este momento, acuérdate, ellos están prácticamente siendo fugitivos, están corriendo, están huyendo porque ellos los quieren matar. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Fíjate lo que le está diciendo. ¿Te recuerdas dónde fue donde Jacob tuvo ese sueño? Estaba en Betel. Y Dios le prometió, le dijo: yo te regresaré a esta tierra para cumplir lo que yo te dije que iba a hacer contigo. Mira, ahora lo está llamando, le está diciendo: regrésate, regresa a Betel. Fíjate lo que le dice el pueblo de Dios, porque aquí esto se pone bueno. Dijo Dios a Jacob: levántate. Primeramente la palabra levántate. Levántate de esa condición. Levántate de ese estado. Levántate de ese desánimo. Levántate de esa situación en que el enemigo te tiene, iglesia. Levántate. Levántate de esa incredulidad. Levántate de esa pereza. Levántate de ese desánimo. Levántate. Y no solamente dice levántate, sino que dice levántate y sube a Betel. O sea, ve a Betel y quédate allí. Y fíjate lo que le dice: y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Le dice tres cosas: levántate y vete a Betel, y cuando llegues ahí me vas a levantar un altar. Wow. El capítulo 35, hermanos, es un nuevo comienzo para Jacob. Pero ¿cómo es que Dios da a luz ese nuevo comienzo para Jacob? ¿Cómo? Número uno, Dios le dice a Jacob: vete a Betel. Aquí vamos a empezar a descifrar el primer versículo. Le dice: vete a Betel. ¿Qué había pasado en Betel? ¿Qué había pasado allí? Que Dios lo llama ahí, ese lugar. ¿Qué había pasado? Bueno, había pasado lo que leímos en el capítulo 28. Y ya lo leímos, tú ya sabes lo que había pasado allí. En otras palabras, Dios le está diciendo a Jacob: vuélvete al principio. Vuelve al origen. Es algo que tú y yo necesitamos hacer. Y hoy Dios te está diciendo: vuelve a tu principio, iglesia. ¿A qué principio, Señor? ¿A qué principio estás hablando? Al principio cuando me adorabas. Al principio cuando me buscabas de todo tu corazón. Al principio cuando no estabas demasiado ocupado ni muy cansada para buscarme, sino que siempre me creías. Muchos de nosotros, hermanos, hemos acostumbrado. Mira, hermanos, mediten esto que te voy a decir. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado al pecado. Sí, mi hermano. Muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado al pecado. Y quizás tú dirás: pastor, pero yo no estoy en pecado. El no adorar a Dios con todo tu corazón es pecado. El no servirle como Él te está llamando a servirle es pecado, es desobediencia. El ignorar el llamado de Dios es pecado. El no congregarte regularmente con responsabilidad es pecado. Y todo eso, todo ese tipo de pecados, nosotros ya lo vemos muy normal. Ya nos acostumbramos. El día que viene ir a la iglesia voy, el día que no, pues no voy. Simplemente mira, la casa de Dios debería de estar llena hoy. Pero déjame decirte, hermanos, que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado al pecado. Hemos dejado de orar como deberíamos orar. Hemos dejado la palabra atrás. Hemos dejado el ayuno. ¿Cuántos dicen amén?
Y hoy Dios trae una palabra y te dice: vuelve a tu Betel. Vuelve al principio. Vuelve a tu primer amor. A esos tiempos cuando me adorabas con pasión, cuando me servías de todo tu corazón, cuando hablabas de mi palabra con denuedo, cuando no te importaba qué tan cansado salías tú de trabajar, tú siempre llegabas a los servicios. Pero hoy te has cansado, te has desanimado, te has desinteresado. Y la palabra de Dios hoy nos dice: vuelve al principio. Vuelve al principio, iglesia. Vuelve al principio. Vuelve a tu primer amor. Vuelve apasionadamente a servir a Dios. Vuelve a adorar a Dios con todo tu corazón. La palabra de Dios dice: pero tengo algo contra de ti. Tengo algo en contra de mi pueblo, que han dejado su primer amor. Recuerda cómo le adorabas, iglesia. Recuerda cómo le adorabas cuando tú de recién estabas en tu primer amor. Recuerda con el gozo que tú le servías a Dios. Recuerda cómo tú llegabas cansado del trabajo y nomás con pensar que ya ibas a estar en la casa de Dios, hasta lo cansado se te quitaba del gozo. Recuerda cómo en tu trabajo tú te gozabas hablando de Dios a tus amigos que en el trabajo. Recuerda cómo tú te gozabas en hablarles de la palabra. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que ya no oramos en nuestro tiempo personal. ¿Qué nos ha pasado? Que ya no nos gozamos para adorar a Dios. Ya no nos interesa venir o no venir a la iglesia. Ya no meditamos en la palabra de Dios. Y mucho peor, muchas veces no la recibimos ya como debe de ser. ¿Qué nos ha pasado? Que Dios nos habla y ignoramos la palabra. ¿Qué nos ha pasado? Que ahora el trabajo es mucho más importante que las cosas de Dios. ¿Qué nos ha pasado? Que siempre estamos cansados para venir a la casa de Dios, pero nunca estás cansado para irte a trabajar. ¿Qué nos ha pasado? Que hay mucha neblina para venir a la casa de Dios, pero tú nunca le hablas a tu jefe y dices: no voy a trabajar porque hay neblina. ¿Qué nos ha pasado, mi amado hermano? Que ese es el punto número 1, que Dios nos pide: regresa a tu principio. Eso es requerido para ver un nuevo comienzo en nuestras vidas. Regresar al principio. Número 2, lo vemos en Génesis capítulo 35 versículo 2. Mira lo que dice aquí. Entonces Jacob dijo a su familia, mira, en cuanto Jacob recibió el mensaje de Dios, fíjate lo que está pasando aquí. Jacob acabó de recibir este mensaje de parte de Dios diciéndole: regresa a Betel, vuélvete allá. Y cuando llegues allí, lo primero que quiero que hagas es que levantes un altar para Dios. Ahora el punto número 2, hermanos, le estoy hablando y dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Fíjate, mira cómo estará la situación aquí. Tenían dioses paganos, dioses ajenos. Y lo primero que Jacob les dice, hermanos, a toda su familia y todos los que con él estaban, le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Versículo 3, dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Mira la determinación de Jacob. Número 2, los nuevos comienzos
demandan limpieza. Mira lo que Jacob les dice. Fíjate lo que les dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. O sea que número 2, los nuevos comienzos demandan limpieza. Dios le dijo a Jacob: sube a Betel, vuelve al principio, al altar, pero haz que tú y tu casa se limpien. Saquen de delante de ustedes los ídolos. Este era un llamado de atención para Jacob. Era como, por decirlo así, era como un jalón de orejas que Dios le estaba diciendo, le estaba haciendo a Jacob. Dios le estaba diciendo: basta ya de tenerlo, de tolerar, basta ya de tolerar el pecado en tu casa, Jacob. Basta ya de ser, ¿verdad?, complaciente con tus hijos, Jacob. Basta ya de ser complaciente con tu esposa, Jacob. Porque a veces nosotros somos muy complacientes con nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos andan mal y están en pecado, y a veces los padres no les decimos nada. O a veces somos muy complacientes con nuestras esposas. Sabemos que nuestras esposas están mal de alguna manera y no decimos nada. Y lo peor de todo es que nos hacemos del lado de la esposa. O a veces al revés, sabemos que el esposo anda muy mal, hermanos, y no decimos, y la esposa no dice nada, y se unen al esposo en eso mal. Hermano, déjame decirte que yo le doy gracias a Dios por la relación que tengo yo con mi esposa y mi esposa conmigo. Que en ocasiones, cuando yo siento que ella está actuando mal, yo digo: ¿sabes qué? Esto se me hace que no está bien esto. Hermanos, yo no me callo. Ella hace lo mismo conmigo. Ella me dice: medita en lo que estás haciendo, medita en lo que hablas, medita en esto. Hermanos, nosotros no nos toleramos el mal. Nos lo decimos con amor, sí, claro, pero es una manera de corrección sana, santa. Por si acaso, porque hay veces que uno puede hacer cosas que uno no se está dando cuenta, y necesitamos decir: hey, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Pero es Dios diciéndole: Jacob, basta ya de tolerar el pecado en tu casa. Basta ya de tolerar el pecado en tus hijos. Basta ya de tolerar el pecado en tu esposa. Basta, Jacob, basta de estar tan cómodo en medio del pecado. Levántate y límpiate de toda esa contaminación. Era un llamado de atención para Jacob y para toda su familia, mi amado hermano. Dios hoy nos dice, hermano, nos dice: un nuevo comienzo demanda limpieza profunda. Hay mucha gente que quiere un nuevo comienzo, pero no quiere limpiarse, quiere seguir igual. Entonces, mi amado hermano, Dios hoy nos está diciendo eso, que un nuevo comienzo demanda limpieza profunda. Un nuevo comienzo demanda renuncia profunda. ¿Renuncia a qué? Hay muchas cosas que a veces nosotros tenemos que renunciar. Renunciar, hermanos, a amistades que no son de provecho para nosotros. Renunciar, hermanos, a crítica, renunciar a chisme, renunciar a estar poniendo atención, estar prestando oído hermanos, a críticas que te dañan y que dañan a los demás. A veces somos prontos para escuchar. Dios hoy nos dice: nuevos comienzos demandan limpieza profunda primeramente. Un nuevo comienzo demanda renuncias profundas. La limpieza, hermanos, no viene para destruirte. La limpieza es para acercarnos a Dios. Hoy Dios te dice: corta con lo que está contaminando tu casa. Corta con todo eso. Corta con el chisme. Corta con la incredulidad. Corta con pornografía, varón, mujer. Corta con pornografía. Corta con tantas cosas que tú no debes de estar llevando en práctica y las estás practicando. Corta con la mentira. Corta con la incredulidad espiritual. Corta con esas amistades que lo único que te hacen es apartarte de Dios. Yo no sé tu iglesia, pero yo necesito un nuevo comienzo en mi vida. Por eso hoy yo decido caminar en limpieza profunda, porque sin limpieza no hay nuevos comienzos. O dime tú, ¿acaso cuando Dios comenzó la tierra de nuevo con Noé,
¿Que acaso no la destruyó a causa del pecado del pueblo? ¿Acaso cuando el pueblo de Dios levantó un becerro para adorarlo, acaso no los llamó al arrepentimiento y a la limpieza antes de volver a empezar un nuevo comienzo con Josué? ¿Acaso los discípulos de Jesús, hermanos, antes de ungirlos en el aposento alto, acaso Él no los llamó, hermanos, al arrepentimiento? ¿Acaso Él no los limpió? Hermanos, no empezó a guiarlos por el camino correcto antes de ungirlos en el aposento alto? Claro que sí. Todos ellos tuvieron que pasar un proceso de limpieza, de renuncia a muchas cosas. ¿Qué te hace entonces a ti y a mí pensar que los nuevos comienzos no demandan tu determinación de ser limpio y de caminar en santidad? Si de verdad quieres un nuevo comienzo, hoy es el día de renuncias profundas. Hay muchas cosas a las que tú y yo tenemos que renunciar. Muchas cosas que tú sabes y que tú muy dentro de tu corazón sabes que son cosas que necesitas apartarte. Pero a veces por quedar bien con la gente no te apartas. A veces por quedar bien con el mundo no te apartas. Y sigues adelante aunque tú sabes que te está dañando, aunque tú sabes que no es sano lo que estás llevando a cabo. Ustedes que toman en serio esto que Dios está hablando, ustedes que decidan de todo su corazón, hoy Dios traerá un nuevo comienzo. Hoy Dios te dice que lo que estaba muriendo volverá a la vida. Lo que estaba estancado, Dios lo acelerará, va a acelerarlo. Lo que estaba secándose, hoy Dios te dice reverdecerá. Pero todo esto demanda de tu limpieza, demanda de tu determinación, de tu decisión. Número 3. Ahora quiero que notes algo bien importante aquí. Cuando Jacob es llamado a un nuevo comienzo, dice el versículo 5 de Génesis 35. Dice el versículo 5: y salieron, fíjate, salieron de donde los estaba llamando que se levantaran y salieran. Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Aquí hay algo bien importante. Y yo quiero hacer una pregunta. Cuando Dios habla esto en el versículo 5, ¿acaso ya Jacob había llegado a Betel a ofrecer un altar a Jehová? No, todavía no llegaba. Todavía no llegaba. Jacob simplemente se levantó, ¿verdad?, para salir para Betel. Pero hermanos, saliendo para el principio, o sea, Betel significa el principio. Saliendo para el lugar de lo nuevo, antes de salir se limpió. Lo único que Jacob había hecho es que se había levantado y había dicho a sus hijos: ¿saben qué? Nos vamos de aquí, vamos para Betel. Pero ¿saben qué? Antes de irnos necesitan deshacerse de todos los dioses paganos. Necesitamos limpiarnos. Y empezaron a limpiarse, empezaron a deshacer de toda contaminación, empezaron a limpiarse. Y en ese acto de limpieza es cuando Dios empezó a obrar. Y dice la palabra de Dios que en ese instante, en ese momento, dice, ¿verdad?, que el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y que no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea que Dios ya los había protegido por la obediencia que Él miró en que ya habían iniciado la limpieza. Ellos a todas no llegaban a Betel, a todas no levantaban altar a Jehová. Pero mira lo rápido que Dios actúa cuando tú te determinas limpiarte y santificarte para Dios. En otras palabras, Dios no esperó a que Jacob llegara a Betel para ofrecer sacrificio. Simplemente cuando hubo limpieza
El terror de Dios cubrió a aquellos pueblos que querían hacer daño a Jacob y a toda su familia. El Señor los perdonó inmediatamente. Cuando tú te rindes a Dios, ahí mismo Dios activa el favor. Ahí mismo se activa el favor de Dios a tu favor. Cuando tú te rindes a Dios, cuando tú genuinamente te arrepientes y te determinas renunciar a lo que tú necesites renunciar, y cuando tú te determinas limpiarte y santificarte para Dios, al instante Dios comienza su obra de nuevos comienzos. Y el último punto, hermanos, yo sé que es un poquito tarde, son las 8:10 ya, pero mira, ya con esto termino. Punto número 4. Dios le dice, cuando llega a Betel, Dios le dice, crece y multiplícate. Le empieza a decir, yo soy el Dios omnipotente. Dios, hermano, quería, mira, Jacob ya sabía esto. ¿Y por qué le vuelve a decir? ¿Por qué le vuelve a decir? Porque Dios quería que Jacob entendiera que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios quiere que tú entiendas, que yo entienda de que el Dios que nos está haciendo esta promesa es el mismo Dios que le prometió a Jacob y se lo está cumpliendo. Es el mismo Dios porque Él no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y las promesas que le hizo a Jacob es la promesa que te está haciendo a ti y a mí. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas, que Él es un Dios que no cambia, Él es el mismo. Y así como le creyó Jacob, Dios quiere y te está llamando a que tú le creas a Él. Mira, iglesia, Dios, con esto termino. Dios te está diciendo, crece, levántate. Está diciendo, regresa al principio, regresa a tu primer amor. Levántame un altar, comienza a adorarme, comienza a buscarme. Límpiate, purifícate y tú verás un nuevo comienzo en tu vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie, iglesia?